¿Y si su encuentro no fue casualidad? El príncipe Harry se enfrenta a la prueba de que su romance fue una estrategia. Una foto olvidada y el nombre de un hombre en la sombra lo cambian todo. ¿Fue amor? ¿O la infiltración más audaz de la historia? Quédense con nosotros porque esta revelación podría hacer temblar a la monarquía. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde compartimos actualizaciones e historias no contadas sobre Catherine, princesa de Gales, y su familia real. Hoy les traemos una noticia verdaderamente significativa. El cuento de hadas del príncipe Harry se ha hecho añicos tras el descubrimiento de una sola fotografía. En la quietud opresiva de su mansión de Montecito, un hombre que sacrificó su nacimiento y su familia por amor, ahora se enfrenta a la posibilidad de que todo fuera una mentira. Incapaz de conciliar el sueño, el príncipe Harry navegaba por un océano de recuerdos digitales en su ordenador portátil, buscando desesperadamente un faro de la felicidad que una vez creyó inquebrantable. Y entonces, una imagen lo detuvo en seco, congelando la sangre en sus venas. A primera vista, era la encarnación de la perfección. Meghan, su esposa, radiante a bordo de un yate bajo el sol del Mediterráneo, con una sonrisa que podría haber desarmado naciones enteras. Pero los ojos de Harry no se posaron en su sonrisa. Una fuente interna revela que su mirada fue atraída, como por un imán, a un detalle en el fondo que lo cambió todo. Un simple bolso de lona azul marino con dos palabras en letras doradas estampadas sobre él. Soho House. Y con esa visión, una simple pregunta, susurrada en la soledad de su oficina, hizo que todo su mundo se tambaleara. ¿Qué hacía ella allí, en ese círculo tan exclusivo, antes siquiera de que sus caminos se cruzaran? Esa pregunta, tan simple y a la vez tan devastadora, fue la primera grieta en la fachada de cristal de su idilio. Las manos de Harry, según nos cuentan, no dejaban de temblar mientras ampliaba la imagen una y otra vez, casi esperando que el logo desapareciera. Ese yate no era una simple embarcación de recreo, era parte de un evento privado para miembros de un club de élite, el tipo de lugar al que no se llega por casualidad, sino por una cuidadosa invitación, y lo que golpeó a Harry directamente en el corazón fue la comprensión repentina y brutal. Ella ya tenía acceso a su mundo mucho antes de que él entrara en escena. La narrativa que habían construido con tanto esmero, la historia del encuentro a ciegas orquestado por una amiga en común que parecía sacada de un guión de Hollywood, de repente se volvió frágil, casi ficticia. Cada recuerdo que había atesorado como espontáneo ahora estaba teñido por el veneno de la duda. Ese simple bolso de lona se convirtió en un símbolo, no de unas vacaciones de lujo, sino de una posible y meticulosa planificación que se extendía años atrás. El suelo bajo el palacio de cristal que había construido en Montecito comenzó a temblar, amenazando con derrumbar no solo su presente, sino la totalidad de su pasado. El príncipe Harry, el hombre que creía haber encontrado a alguien ajeno a la rigidez de su mundo, se enfrentaba a la terrible posibilidad de que, en realidad, ella conociera las reglas del juego mucho mejor que él, porque quizás, solo quizás, ella había estado estudiando el tablero durante años. La semilla de la duda había sido plantada, y sus raíces amenazaban con estrangular todo lo que él había llegado a amar. La verdad, como suele suceder, era mucho más compleja y aterradora que cualquier ficción. A medida que el príncipe Harry se hundía más y más en el abismo de la duda, cada búsqueda frenética, cada conexión que investigaba, lo llevaba inexorablemente a un único nombre, un espectro que había estado operando en las sombras de su vida sin que él lo supiera: Marcus Anderson. Para el público general, es un nombre que no significa nada, y según aquellos que se mueven en sus círculos, así es exactamente como a él le gusta. Oficialmente, su título es el de ejecutivo en Soho House, Toronto, pero una fuente con conocimiento íntimo de la situación nos dice que su verdadero trabajo es mucho más profundo y siniestro. No es un simple planificador de fiestas. Es un arquitecto de destinos, un tejedor de redes sociales de un poder inimaginable. Marcus es el hombre que decide quién entra en las habitaciones más exclusivas del mundo, quien se asegura de que las personas adecuadas se encuentren en el momento preciso. Es el puente entre mundos aparentemente dispares, entre el brillo de Hollywood
y la arraigada aristocracia británica, entre el dinero antiguo y la nueva fama, entre actrices de series de cable y príncipes destinados a heredar la corona. Su trabajo, nos dicen, es curar futuros, construir carreras, una introducción a la vez, abriendo puertas que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existen. Harry, revisando febrilmente fotografías de eventos de años pasados, empezó a ver un patrón inquietante y repetitivo. Marcus Anderson aparecía constantemente en el fondo, siempre impecablemente vestido, siempre sonriendo, el nexo de unión en cada fotografía. Estaba en galas benéficas en Londres, en fiestas en azoteas de Toronto, en reuniones de negocios en Estambul, y en muchas de esas mismas fotos, en esos mismos círculos, estaba Meghan. Un confidente del palacio caracteriza a Marcus no como un amigo, sino como el reparador, un posicionador estratégico. Su habilidad no reside en organizar eventos, sino en orquestar oportunidades. La revelación de que este hombre había sido una constante en la vida de Meghan mucho antes de su encuentro a ciegas fue un trueno que sacudió la monarquía personal de Harry hasta sus cimientos. La idea de que su romance, que él creía un acto del destino, pudiera haber sido el resultado final de una estrategia cuidadosamente ejecutada por este maestro de las conexiones, era una traición de una magnitud que apenas podía comprender. Cada momento que había considerado mágico ahora parecía manufacturado. Cada coincidencia, una pieza de un elaborado montaje. La pregunta ya no era si su encuentro fue una casualidad, sino cuánto tiempo había estado en proceso esta operación clandestina, y quién más, aparte de Marcus Anderson, estaba moviendo los hilos en la sombra. El arquitecto había diseñado un camino, y Harry, con el corazón roto, se daba cuenta de que él no era el compañero de viaje, sino el destino final. Justo cuando el príncipe Harry creía que la red de engaños no podía ser más profunda, una bomba informativa explotó con la fuerza de un terremoto y sus ondas de choque llegaron hasta los muros de su mansión en Montecito. La revelación provino de alguien cercano a Trevor Engelson, el primer marido de Meghan, una figura casi olvidada en esta saga real. La afirmación fue tan simple como devastadora. Meghan tenía un tablero de visión, y en ese tablero, mientras todavía estaba casada con otro hombre, había una fotografía del príncipe Harry. Dejemos que eso cale hondo. Según la fuente, no era un collage genérico de quiero casarme con un príncipe. Era específico. Era él. Su rostro, su nombre, como si lo hubiera seleccionado de un catálogo de futuros predestinados. Esta información, filtrada por una personalidad de los medios, fue la pieza que hizo que todo el rompecabezas de Harry encajara de una manera horrible y definitiva. De repente, otro detalle, aparentemente inocente, adquirió un significado escalofriante. Su primera cita, el encuentro que siempre describieron como mágico e inesperado. Según una fuente interna, Meghan llevaba puesto el perfume favorito de la princesa Diana. Piénsenlo por un momento. ¿Cómo podría alguien saber cuál era el perfume predilecto de Diana a menos que hubiera hecho una investigación exhaustiva? A menos que hubiera estudiado no solo a Harry, sino su mundo entero, su historia, sus heridas más profundas, todo aquello que pudiera tocar una fibra sensible. Este acto ya no parecía un gesto romántico, sino una manipulación calculada, un arma emocional diseñada para conectar con el anhelo de Harry por su madre perdida, un espectro cuyo legado él defiende con ferocidad. El tablero de visión y el perfume se convirtieron en las dos pruebas irrefutables de una campaña meticulosamente planeada. Una campaña que no solo apuntaba a la institución de la monarquía, sino al corazón vulnerable de un hombre marcado por la tragedia. La imagen de Meghan, años antes, recortando su foto, se superpuso en la mente de Harry con el recuerdo de aquel aroma en su primera cita, un aroma que evocaba el fantasma de su madre. El cuento de hadas se estaba convirtiendo en una película de suspense psicológico, y él era el protagonista inconsciente. La mujer de la que se había enamorado no era una actriz de Hollywood que tropezó con un príncipe, era una estratega que había identificado a su objetivo y había desplegado todas las herramientas a su disposición para asegurar su captura. La traición ya no era una sospecha, era una certeza que le quemaba el alma. Para comprender la magnitud de esta operación clandestina, debemos retroceder en el tiempo
a los días de Meghan en Toronto, mucho antes de que el mundo supiera su nombre. Fue allí, en la vibrante escena social de la ciudad canadiense, donde se sentaron las bases de su futuro ascenso, un ascenso tan meteórico como calculado. En aquel entonces, ella era una actriz en una serie de cable, Suits, con un éxito moderado. Una fuente que observó su ascenso desde dentro revela que su entrada en los círculos de élite no fue por mérito propio, sino a través de su entonces novio, Cory Vitiello, un chef de éxito y figura muy bien conectada en la ciudad. Fue Vitiello quien, sin saberlo, le entregó la llave del primer portal, el exclusivo mundo de Marcus Anderson. De repente, Meghan empezó a aparecer en las cenas privadas, en las reuniones secretas, en las habitaciones donde las conversaciones correctas tenían lugar en el momento correcto. Era el inicio de una transformación meticulosa. A medida que Suits ganaba popularidad, también lo hacía su estatus social. Ya no era solo la actriz de esa serie de abogados. Se estaba convirtiendo en alguien a quien la gente reconocía, alguien a quien valía la pena conocer e invitar. Pero aquellos que presenciaron esta metamorfosis insisten en un punto crucial. Marcus Anderson se volvió vital para su futuro. No su amigo, no su compañero de fiestas. Vital, como si sin él, el camino que estaba recorriendo simplemente no habría existido. Él no estaba simplemente en su vida, la estaba construyendo, estaba puliendo su imagen, ampliando su red de contactos, posicionándola estratégicamente en un tablero de ajedrez social que solo él controlaba. La inauguración de Soho House en Toronto fue un momento decisivo. Una actriz de su calibre normalmente no estaría en la lista de invitados de un evento tan exclusivo, pero allí estaba, ya no como la novia de un chef, sino como una jugadora por derecho propio, apadrinada por el arquitecto social más influyente de la ciudad. Mientras Meghan ascendía por la escalera social de Toronto, acostumbrándose a habitaciones llenas de gente que veraneaba en los Hamptons e invernaba en Suiza, al otro lado del océano, un príncipe británico frecuentaba exactamente el mismo club, conocía exactamente a las mismas personas y se movía en los mismos círculos superpuestos. El plan, según un observador del palacio, era evidente a posteriori. Ella no estaba simplemente escalando, se estaba preparando. Estaba ensayando para un papel que aún no le habían ofrecido, pero para el que ya estaba siendo cuidadosamente preparada. Cada paso, cada sonrisa, cada apretón de manos era parte de una audición a gran escala para el papel de su vida. La obsesión del príncipe Harry se había convertido en una investigación a tiempo completo, una misión solitaria en las horas más oscuras. Las noches en Montecito se transformaron en un ritual de insomnio y análisis forense digital. Según un confidente cercano, su oficina se convirtió en un santuario de la duda, con el escritorio cubierto de fotografías impresas y la pantalla del portátil abierta con innumerables pestañas de redes sociales y archivos de eventos. Y mientras más profundizaba en ese laberinto de imágenes y fechas, más claro se volvía el patrón. No eran coincidencias, eran ecos, líneas paralelas que parecían diseñadas para converger en un punto predestinado. Un evento en Barcelona en 2014 al que ella asistió. Él estuvo en un lugar conectado en la misma ciudad en 2015. Reuniones en Estambul con empresarios de trajes caros. Sus propios viajes coincidían en las mismas fechas, en los mismos hoteles de lujo, casi como si una mano invisible estuviera moviendo las piezas en un tablero global. Diferentes años, pero los mismos círculos sociales, las mismas caras sonrientes en el fondo, los mismos lugares exclusivos acogiendo al mismo tipo de gente poderosa. Era como ver dos biografías separadas que, en realidad, habían sido escritas por el mismo autor fantasma. Lo que es aún más fascinante es que el público, o al menos los observadores más astutos de Internet, comenzaron a notar estas conexiones mucho antes de que los medios de comunicación tradicionales se dieran cuenta. Personas anónimas, escudriñando viejas fotos, capturas de pantalla de publicaciones de Instagram ya borradas, crearon líneas de tiempo, conectando puntos que quizás nunca debieron ser conectados. Una publicación que se hizo viral lo resumió perfectamente. Ella no tropezó con su mundo. Estaba ensayando para él.
y una vez que ves las cosas de esa manera, es imposible dejar de verlas. El cuento de hadas de un encuentro casual se desmoronaba bajo el peso aplastante de la evidencia circunstancial. Cada fotografía, cada evento, cada conexión apuntaba a una coreografía invisible, una campaña de posicionamiento a largo plazo que desafiaba toda lógica de casualidad. La narrativa de la chica normal que se enamoró de un príncipe se estaba reescribiendo en tiempo real, en la mente atormentada de Harry y en los foros de Internet. La nueva versión era mucho más oscura. La historia de una candidata cuidadosamente seleccionada, entrenada en los entornos adecuados y posicionada para una intersección que solo parecía destinada, pero que en realidad había sido fríamente orquestada. El destino, al parecer, a veces necesita un productor ejecutivo, y el productor de esta historia parecía haber hecho un trabajo impecable. El santuario de la duda de Harry se transformó en una sala de guerra, un mapa de su propia vida desmantelada. Una fuente cercana al personal describe una escena sacada de una película de espías. Las paredes de su oficina privada en Montecito, cubiertas de fotografías impresas, conectadas por hilos rojos que unían rostros, fechas y lugares en una red de engaño. Era un hombre intentando reconstruir su propia historia, solo para darse cuenta de que podría no ser la que él creía haber vivido. En medio de este caos autoimpuesto, Harry recordó algo que había enterrado profundamente. Un viejo mensaje de voz de su hermano, el príncipe William. Uno de esos mensajes que guardas pero que nunca quieres volver a escuchar por el dolor de la discusión que lo siguió. Ahora, con el corazón encogido y las manos temblorosas, lo reprodujo. Y las palabras de William golpearon de una manera completamente diferente, profética y desgarradora. Resulta que la seguridad del palacio había señalado a Marcus Anderson años atrás. No por algo criminal, sino que lo marcaron como alguien de quien había que ser consciente. Su descripción oficial en los informes internos era escalofriante, un posicionador estratégico. Alguien que coloca a las personas en las habitaciones adecuadas en los momentos adecuados, alguien que construye carreras a través de conexiones, un titiritero en el gran teatro de la alta sociedad. William, en ese mensaje, había intentado advertirle, le había suplicado que tuviera cuidado, que se tomara las cosas con calma, que pensara realmente en quién formaba parte del círculo íntimo de Meghan. Y Harry, en su ceguera enamorada, lo había descartado como celos, como la envidia de un hermano mayor, incapaz de comprender su felicidad. Había acusado a William de no entender. Le había dicho que se mantuviera al margen y le dejara vivir su vida. La clásica disputa entre hermanos, magnificada por el peso insoportable de la corona. Pero ahora, sentado en esa oscura oficina, escuchando de nuevo esa advertencia con todo lo que había aprendido, la voz de William ya no sonaba a envidia, sonaba a premonición. Sonaba como la voz del protector, el rol que William siempre ha encarnado, intentando desesperadamente proteger a su hermano menor de una tormenta que veía venir en el horizonte. Esta revelación fue quizás la más dolorosa de todas. No solo se enfrentaba a la posibilidad de que su matrimonio fuera una farsa, sino también al hecho de que había destruido la relación con su hermano por defender esa misma farsa. La figura de William, siempre a la sombra del deber, y el legado de su madre, Diana, había intentado cumplir con su deber fraternal, y Harry lo había rechazado con crueldad. El peso de esa culpa, sumado al de la traición, era casi insoportable, una losa sobre un corazón ya roto. Con la verdad sobre la planificación estratégica, amenazando con ahogarlo, otra pregunta, mucho más pragmática, pero igualmente corrosiva, comenzó a resonar en la mente de Harry. El dinero. ¿Cómo se lo pagó todo? Seamos realistas. El estilo de vida que Meghan llevaba antes de conocerlo no se correspondía en absoluto con sus ingresos. Suits era una serie sólida, pero era televisión por cable. Su salario, aunque respetable, no era dinero para volar por el mundo en primera clase, alojarse en hoteles de lujo, ser miembro de clubes privados y vestir de diseñador de pies a cabeza. Alguien en Internet ya había hecho los cálculos, y Harry los encontró, sintiendo cómo el hielo se extendía por sus venas. Una membresía en Soho House superaba las 1.500 libras al año, y eso era solo por entrar por la puerta.
A eso había que sumar los viajes internacionales constantes: Toronto a Londres, Londres a Barcelona, escapadas rápidas a Estambul. Y luego estaba el vestuario, un arsenal de piezas de diseñador, bolsos con listas de espera, zapatos que costaban lo que la mayoría de la gente paga de alquiler. Se estimaba que el estilo de vida que mantenía rondaba, como mínimo, los $80,000 al año. Su salario de Suits no cubría eso, ni de cerca. Entonces, ¿de dónde salía el dinero? Fue entonces cuando una fuente de Toronto, alguien que estuvo presente en aquellos días y vio cómo funcionaban las cosas, dejó caer otro detalle explosivo. Esas membresías en Soho House eran de cortesía, ella no las pagaba. Cuentas corporativas lo cubrían todo. ¿Y quién manejaba esas cuentas? Marcus Anderson. Según personas que entienden cómo funciona este mundo de poder y apariencias, esto no era un favor generoso de un amigo, esto era una inversión. No se regalan membresías por valor de miles de dólares por la bondad del corazón. Se hace porque se ve potencial, porque se está posicionando a alguien, porque se está construyendo un activo. Una frase que circuló online lo resumió de manera brutal y certera. No se sube tan rápido sin que alguien sostenga la escalera. Y cuando Harry leyó eso, algo hizo clic de forma dolorosa. Alguien había estado sosteniendo la escalera, alguien había estado financiando el ascenso, alguien se había asegurado de que tuviera acceso a las habitaciones adecuadas, la ropa adecuada y el estilo de vida adecuado para encajar con personas que, de otro modo, no le habrían dado una segunda mirada a una actriz de televisión por cable. Harry se dio cuenta de que lo que parecía su éxito personal, su propio esfuerzo, podría haber sido algo completamente distinto. Alguien estaba invirtiendo en su futuro. La pregunta que no podía quitarse de la cabeza, una pregunta que lo atormentaba en las largas noches de Montecito, era: ¿qué tipo de retorno esperaban obtener? Y la respuesta más obvia era tan grandiosa y terrible que apenas se atrevía a considerarla. Él mismo, en la desolación de su oficina, con el resplandor solitario del portátil iluminando su rostro, Harry hizo algo que no había hecho en años. Sacó los registros de su boda, las listas de invitados, los planos de las mesas, todo lo que se había planificado meticulosamente para el que se suponía que era el día más feliz de su vida. El lado de Meghan contaba con 200 invitados, un número considerable. Empezó a repasar los nombres sin saber muy bien qué buscaba, simplemente dejándose llevar por un instinto que le gritaba que algo estaba terriblemente mal. Luego, cogió un rotulador fluorescente y, casi como un autómata, empezó a marcar a cualquiera con una conexión directa con Soho House. Solo por curiosidad, se dijo. Marcó un nombre, luego otro y otro más. Sus manos se movían cada vez más rápido sobre el papel, un frenesí de tinta amarilla, porque estaba empezando a ver algo que no esperaba, algo monstruoso en su escala. Cuando terminó, se quedó mirando la página, petrificado, con la respiración contenida. Más de 60 invitados. 60 personas de sus 200 que tenían vínculos directos con el imperio de Marcus Anderson. Ejecutivos de la empresa, miembros fundadores, miembros de toda la vida, personas que habían formado parte de esa red durante años. Todos ellos sentados cómodamente en las bancas sagradas del castillo de Windsor, entre los que se suponía que eran su familia y amigos cercanos. El estómago de Harry se hundió. Su boda, el día que él creía que se trataba de dos personas uniendo sus vidas ante Dios y el mundo, de repente parecía otra cosa. Parecía un evento de networking, una cumbre donde todos los que habían estado construyendo este proyecto durante años finalmente podían celebrar su éxito en público. Buscó fotos de la recepción. Allí estaba Marcus Anderson en múltiples tomas, brindando, riendo, completamente en casa, como el anfitrión de una fiesta en su honor. Y las personas a su alrededor no eran invitados al azar. Eran figuras de la industria, gente con influencia, las mismas caras que había visto en las fotos de Toronto y Barcelona, un comentario que había leído online semanas antes y que no le había afectado, ahora resonaba en su cabeza con la fuerza de una sentencia de muerte. No fue una boda, fue la ceremonia de graduación. Y sentado allí, mirando esas listas, esas fotos, eso es exactamente lo que parecía.
como si hubiera estado presidiendo la celebración de un logro del que ni siquiera sabía que estaba ocurriendo. El cuento de hadas en el que había creído, la historia de amor que se había contado a sí mismo para sobrevivir, se sentía ahora menos como el destino y más como el paso final en un viaje muy largo y cuidadosamente planeado. Y la parte realmente brutal, la que le robó el aliento y le dejó un vacío helado en el pecho, fue la comprensión de que él podría haber sido el premio final todo el tiempo, no la persona que eligió el camino. Después de días de un silencio sepulcral, con Harry moviéndose como un fantasma por los pasillos de su propia casa, la confrontación era inevitable. Ocurrió en la cocina, el corazón de un hogar donde se supone que las familias tienen conversaciones normales. Pero no había nada normal en lo que estaba a punto de suceder. ¿Sigues en contacto con Marcus Anderson? La pregunta quedó suspendida en el aire, densa y pesada como una losa. Meghan, según nos cuenta una fuente interna, se congeló. El calor de su rostro se desvaneció como si alguien hubiera accionado un interruptor, dejando una máscara de fría compostura. «Es mi amigo», dijo, con una voz plana, medida, cada sílaba ensayada. «Claro que hablo con él de vez en cuando». Y lo que rompió el corazón de Harry no fue lo que dijo, sino cómo lo dijo. Fría, distante, como si estuviera leyendo un guión que sabía que llegaría, una línea preparada para una crisis inevitable. El silencio que siguió llenó cada rincón de la habitación. Harry supo en ese instante, no por sus palabras, sino por todo lo que no dijo, por el tono, por la forma en que evitaba su mirada, que sus peores temores eran ciertos. En Internet lo llamaron el enfrentamiento de Montecito. Una publicación viral lo capturó a la perfección. Cuando ella no lo niega, esa es tu respuesta. Todo cambió después de esa noche. La casa se dividió. Harry se volvió diferente, más retraído, más vigilante. El personal notó que preguntaba por el horario de Meghan, con quién se reunía, qué eventos. Ya no era curiosidad casual. Era la vigilancia de un hombre que se siente traicionado. Luego estaba su teléfono, aplicaciones que él no reconocía, mensajería encriptada, del tipo donde las conversaciones desaparecen sin dejar rastro. Cuando él preguntaba, ella se ponía a la defensiva, lo llamaba paranoico, le daba la vuelta a la situación como si él fuera el problema, una clásica táctica de desvío. Ella lo llamaba paranoia. Harry lo llamaba reconocimiento de patrones, porque los mismos nombres seguían apareciendo. Gente de Toronto, de las fiestas de Soho House de hace 10 años. El mundo de Marcus nunca se fue, solo cambió de ubicación, de los bares de cócteles a las salas de juntas de Hollywood. Sus amigos lo describen como un hombre atormentado. La verdad brutal a la que se enfrentaba era que quizás alguien vio su vulnerabilidad, su anhelo de una vida normal y de un amor verdadero que lo salvara de su jaula dorada y se aprovechó de ello al 100%. La peor parte no era la ira o la traición, era la duda, porque ahora no sabía qué fue real. Hubo momentos, sentimientos genuinos, o cada te quiero era solo parte de la actuación, y una vez que esa duda se instala en tu mente, ¿cómo puedes volver a confiar en tus propios recuerdos? El veneno de la sospecha había infectado cada momento feliz, convirtiendo un cuento de hadas en una historia de terror psicológico. En los pasillos silenciosos y opulentos de su hogar en Montecito, el príncipe que una vez soñó con el cuento de hadas perfecto, ahora deambula solo por la noche, atrapado en un limbo entre lo que creía y lo que ha descubierto. En Hollywood, las noticias vuelan más rápido que los jets privados y los susurros han comenzado. Se habla de desafíos de marca, la forma educada y corporativa de decir que alguien se está volviendo difícil de manejar, que su imagen pública está cambiando de una manera que afecta al negocio. Y en Hollywood, la imagen lo es todo. Los estudios y las grandes marcas, que antes se mostraban entusiastas y competían por asociarse con la pareja real, ahora se han vuelto cautelosos, las decisiones tardan más en llegar. La energía ha cambiado. La narrativa pública se ha fracturado irremediablemente. La mitad del mundo ve a un hombre despertando a una verdad incómoda, una víctima de un juego muy sofisticado, un peón en un tablero que ni siquiera sabía que existía. La otra mitad lo ve como alguien paranoico, destruyendo algo bueno porque no puede salir de su propia cabeza.
un hombre que no puede soportar la presión de la vida fuera de la jaula dorada. Pero en lo que nadie discute es en el coste. Sea cual sea la verdad, Harry la está pagando con creces. El aislamiento, la sospecha, el cuestionamiento constante de cada recuerdo, está atrapado en un lugar donde no puede confiar en su propio pasado. ¿Esa risa fue genuina o actuada? ¿Esa conexión fue real o estratégica? Y la pregunta que no lo deja en paz, la que resuena en las paredes de su mansión vacía, es simple, pero brutal. ¿Fui yo alguna vez el objetivo o simplemente fui la mejor conexión que alguien podía hacer? El papel de Marcus Anderson en todo esto sigue sin definirse, oculto en las sombras, como siempre. Puede que nunca sepamos toda la verdad sobre cuánto fue genuino y cuánto fue calculado en esta épica historia de amor y poder. Sin embargo, el precio de este posible triunfo personal es una monarquía más fragmentada y susceptible que nunca, y dos hermanos separados por un océano de desconfianza. Una cosa es absolutamente cierta: esta historia no ha terminado. Está esperando su próximo capítulo, esperando que la próxima foto salga a la luz, que el próximo detalle se revele. Y en algún lugar, los jugadores clave saben exactamente lo que sucedió. Gracias por ver el vídeo. Por favor, háganos saber sus pensamientos y adiós por ahora. ¿Creen que todo fue un plan meticulosamente orquestado desde el principio o simplemente estamos conectando puntos que no existen? Dejen un comentario abajo y háganme saber su postura. Sinceramente, tengo curiosidad por saber qué piensan, porque el debate en Internet está al rojo vivo. Y escuchen, si esta historia los ha enganchado, necesitan suscribirse a Intrigas de la Corona ahora mismo, porque hay mucho más por descubrir. Apenas estamos arañando la superficie, hay más nombres, más conexiones y más detalles de los que la gente sigue hablando. Y créanme, el próximo capítulo de esta historia será una locura. Denle al botón de me gusta si llegaron hasta aquí. En serio, ayuda más de lo que imaginan. Y activen las notificaciones, porque cuando se revele la siguiente pieza de este rompecabezas, querrán estar aquí para verlo. Gracias por ver Intrigas de la Corona. Los veo en el próximo vídeo. Video description. *** illustration image prompts. *** 1. An intimate, low-angle shot of Prince Harry in a dark, luxurious Montecito office late at night. His face, etched with shock and dawning horror, is illuminated only by the cold blue light of his laptop screen. The screen reflects in his wide eyes, showing a single photograph. Arsistinkes 9. 705. Style Raw. Core 2. Extreme close-up on a photograph. A crisp, high-resolution shot of a navy blue canvas tote bag with the words Soho House stamped in gold letters. The bag sits on the deck of a sun-drenched yacht. In the softly blurred background, a smiling Meghan Markle is visible, creating a sense of foreboding. Arsistinkon 9. 759. Stil Raw. Q2. 3. Cinematic shot of a mysterious, impeccably dressed man, Marcus Anderson, standing in the shadows of an exclusive, dimly lit lounge. He holds a cocktail, a faint, knowing smile on his face as he observes a bustling crowd of elites in the background, the mastermind unseen by his pawns. The lighting is dramatic chiaroscuro, emphasizing his role as a power broker. 2, 16-9. S, 750. Style Raw. Q, 2, 4. A wide, dramatic shot of an office wall transformed into a conspiracy board. Dozens of printed photographs of Meghan, Marcus Anderson, and various socialites are connected by a chaotic web of red string, mapping out timelines and locations. In the center, a single larger photo of Prince Harry is circled, the ultimate target. R 16-9. A 750. Style Raw. Q 2, 5. Photorealistic image of a woman's hands carefully placing a cutout magazine picture of Prince Harry onto a cork vision board filled with images of luxury, royalty, and palaces. The focus is sharp on Harry's photo, while the woman's face remains unseen, adding to the mystery and calculated ambition of the scene. R16 Fel 715. Style Raw. Q2. 6.
a tense, emotionally charged scene in a minimalist Mo